que soy muy pequeñita. Bueno, lo primero de todo, comentaros que tengo alergia, tengo un ataque bastante fuerte, entonces me vais a disculpar si tengo que estar bebiendo agua o si no me escucháis bien, ¿vale? Que es por ese motivo. Lo segundo, por supuesto, dar las gracias a los compañeros y las compañeras de Fuente Vaqueros, que como han comentado ya mis compañeros, están haciendo un trabajo impresionante aquí en el pueblo, ¿no? Bueno, el otro día se comentaba en el acto electoral que tuvimos en Granada que habían pasado ya 3 años desde aquel movimiento que se conoce como el 15M, ¿no? Entonces, en las calles, en las plazas de todo el Estado, se decían 2 ideas que quiero recuperar aquí, que para mí son fundamentales. La primera era, no nos representan. Se estaba señalando que tanto el PP como el PSOE estaban muy distanciados de lo que realmente nos afectaba a los y las de abajo, ¿no? Lo que nos afectaba a la mayoría, y que en ningún caso ya representaban nuestros intereses. Y también se decía otra idea que era su crisis no la pagamos. Es decir, una crisis que han generado los bancos, que han generado los banqueros, los especuladores y las grandes empresas, no tenemos por qué pagarla la gente de abajo, los trabajadores, las trabajadoras, los desempleados, los estudiantes, a costa de nuestros derechos y de nuestros servicios públicos, ¿no? Para mí estas eran 2 ideas fundamentales y que eran un poco como la gente que estábamos allí en las plazas, era la punta del iceberg de una sensación que yo creo que era bastante común en la mayoría de la sociedad, ¿no? Era ese sentimiento de que ya está bien, de que estábamos cansadas y que ya no íbamos a consentir más que siguieran haciendo todo lo que nos estaban haciendo, ¿no? Que ya no nos engañaban, ¿no? Desde entonces la situación, lejos de mejorar, ha seguido empeorando. Actualmente en Andalucía tenemos un 35% de paro, lo que significa que hay 1.400.000 personas que no tienen trabajo. Además hay 500.000 hogares en los que no entra ningún ingreso, y detrás de estos datos al final lo que hay son vidas, ¿no? Las vidas de una gran mayoría de las personas que lo están pasando realmente mal. Mientras tanto se empeñan en decirnos que estamos saliendo de la crisis, que están llegando las inversiones, que se está creando empleo. Pero claro, luego ves estos datos, ¿no? Y ves sobre todo la realidad cotidiana que nos rodea, porque ¿quién no tiene aquí familiares que se han tenido que ir de este país, ¿no? Un hijo, un vecino que ha tenido que irse de aquí porque no tiene futuro. ¿Quién no ha tenido de aquí que aceptar trabajos en condiciones precarias porque ve que no le queda otra? Aceptar que te bajen el sueldo, resignarte y pasarlo fatal porque no encuentras un empleo, tener el miedo a que te quiten la casa. En definitiva, que son realidades cotidianas que nos estamos encontrando a nuestro alrededor todos los días, ¿no? Entonces, ante esta situación nos planteamos, ¿quién está saliendo de la crisis? De la crisis no estamos saliendo nosotros y nosotras, están saliendo ellos. Están saliendo los de arriba, están saliendo los que nos explotan y los que nos roban, y lo están haciendo a costa de nosotros y de nosotras, además, ¿no? La salida que nos plantean desde el PP y desde el PSOE, y que lo hacen de la mano de la Troika, que es ese ente tan perverso, ¿no? Formado por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, es eso, una crisis que va a suponer empeorar las condiciones de vida de la mayoría para que ellos puedan seguir esos niveles de vida y puedan seguir enriqueciéndose a nuestra costa, ¿no? Quizá la muestra más evidente de ello, aunque hay muchas, pero quizá la más evidente y la más sangrante, es el rescate bancario que nos ha costado 250.000 millones de euros en dinero público, es decir, en dinero de todos y de todas nosotras. Luego encima tienen la cara de decirnos que no hay dinero, ¿no? Y que para reducir el déficit y poder hacer frente al pago de la deuda nos tienen que recortar en educación, nos tienen que recortar en sanidad o en dependencia. Después encima, bajo el discurso de la competitividad y de atraer a esos inversores, que parece que al final, esos inversores que al final es un eufemismo, ¿no? Los inversores no dejan de ser grandes empresarios que al final son los que parece que deciden todas las políticas que se hacen en este país, por supuesto, pero también en todos los demás, ¿no? Entonces nos dicen que para atraer a inversores también tienen que aprobar reformas laborales que precarizan al máximo nuestras condiciones de trabajo, que nos tenemos que bajar los salarios, etcétera. Es decir, que también, claro, nos dicen, se está creando empleo, pero ¿qué empleo se está creando? Y ya lo dije el otro día y lo quiero repetir aquí porque es que me parece que es a lo que vamos y que es muy dramático, ¿no? Se va a crear una situación en la que trabajar no va a significar salir de la pobreza, en la que vamos a tener que ir a trabajar 8, 10, 12 horas, las que sean, y cuando lleguemos a casa vamos a tener la misma presión y la misma tensión porque no vamos a poder pagar la hipoteca, no vamos a poder llevar a nuestros hijos a la universidad o no vamos a poder pagar las facturas de la luz o del agua, ¿no? Esta situación es muy dura y en definitiva lo que están haciendo es aprovechar la crisis para convertir el sur de Europa en una fuente de mano de obra barata, ¿no?
Lo peor de todo es que son tan poco valientes, son tan cobardes que ni siquiera lo reconocen. Y yo no sé, pero yo estoy cansada, imagino que os pasará lo mismo, ¿no? Estoy cansada de ver cómo se pasan la pelota de unos a otros. En lugar de tener la valentía de reconocer lo que están haciendo y defenderlo, ¿no? Lo que hacen siempre es pasarse la pelota, que si es que esto es el PP lo hace peor, el PSOE lo hace así. Cuando nos recortan desde la Junta de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Sale Susana Díaz o incluso Diego Valderas a decirnos que es que tienen las manos atadas, que no pueden hacerlo mejor porque es lo que dicta el gobierno central y que les imponen las condiciones y no pueden hacer otra cosa. Cuando nos recorta el gobierno del PP, el gobierno central, sale Mariano Rajoy a decirnos lo mismo, que son políticas que vienen de Europa, como si se tratase de una orden divina que tenemos que acatar sí o sí, ¿no? Frente a esto que decimos, desde Podemos decimos que es posible buscar otra salida, no solo posible, sino que es necesario. Y que nos oponemos a todos los recortes. Tenemos ese coraje también y esa valentía, y hay que decirlo, de decir que ya está bien, ¿no? Que nos oponemos a los recortes, vengan de donde vengan. Que es una mentira que lo que venga de Europa no se puede parar, lo que pasa es que no quieren, porque al final se han convertido ellos en esa casta económica, ¿no? Al final sus intereses se corresponden con los de aquellos para los que gobiernan, con los de los banqueros y con los de los grandes empresarios. Primero, porque se forran a lo largo de sus carreras políticas, y segundo, porque cuando terminan se van directamente a puestos directivos en los consejos de administración de las grandes empresas. En definitiva, que ya no nos engañan, ¿no? Y sabemos que son lo mismo. Entonces lo que pensamos es que para encontrar otra salida, que apueste, que se oponga radicalmente a la suya, ¿no? Y que priorice a las personas por encima de los intereses de los bancos y de los beneficios de las empresas, hay una cosa fundamental que es recuperar la soberanía y recuperar la democracia que nos han robado. Y esto no significa más que recuperar el poder de decidir sobre todas las cosas que nos afectan en nuestro día a día. Porque hace mucho que dejamos de decidir sobre eso. Si es que alguna vez lo hicimos, ¿no? Habría que preguntárselo también. Pero desde luego cada vez estamos peor en ese sentido, también en pérdida de democracia. Y pasa también por defender todos los derechos sociales y laborales que nos están robando. Una de las excusas más utilizadas que siempre emplean, ¿no?, para arrebatarnos la posibilidad de decidir, ha sido la excusa de que hay que pagar la deuda. Incluso lo convirtieron en ley cuando en 2011, en pleno verano, por cierto. ¿Por qué? Porque 3 meses antes había empezado el 15M. Tenían miedo de que aprobando una cosa así la gente volviera a salir a la calle. Entonces lo hicieron en pleno agosto, que sabía que la gente, pues el único mes que suele tener la mayoría de la clase trabajadora de vacaciones, pues estamos más desactivos, ¿no? Por eso lo hicieron en agosto, porque tenían miedo a la respuesta. ¿Y qué hicieron? Reformaron la Constitución, reformaron el artículo 35 y dijeron, vamos a priorizar el pago de la deuda sobre todo lo demás. Es decir, no nos va a importar, por encima de vuestros derechos públicos, de vuestros servicios públicos, de vuestra educación, de vuestra sanidad, de garantizar unas condiciones laborales, está pagar una deuda, ¿no? Una deuda que además, conviene decirlo, no la hemos contraído nosotros y nosotras. La han contraído una serie de especuladores y de banqueros que lo que han hecho ha sido especular como si fueran un casino con el dinero nuestro, de todos y de todas, ¿no? Por eso una de las propuestas centrales que planteamos desde Podemos es que hace falta hacer una auditoría de la deuda, una auditoría además bajo control ciudadano, no con expertos que pongan ellos, porque ya sabemos lo que hacen sus expertos, ¿no? Por favor, que no sea esa gente otra vez la que investigue qué es lo que tenemos que pagar, porque ya sabremos entonces cuál va a ser el resultado, ¿no? En definitiva, una auditoría que diga, que estudie qué parte de la deuda ha sido contraída por estos especuladores y ha sido contraída también por un empleo, un malgaste, ¿no?, del dinero público en obras que no tenían ningún sentido y que no respondían a los intereses de la mayoría, y que por lo tanto no tenemos que pagarla nosotras, para decir claramente que no debemos y no pagamos, y que no tenemos que pagar su crisis, ¿no?, como comentaba antes. Porque sabemos, entre otras cosas, que sí que hay dinero. El problema es que está muy mal repartido. Por eso también apostamos por una reforma fiscal progresiva, que diga de una vez que paguen más quienes más tienen, que se prohíban los paraísos fiscales, que no se consienta el fraude fiscal. No puede ser que mientras la mayoría de la población le suben el IVA, hace lo imposible por pagar bienes de primera necesidad, que no nos llega y que no llegamos a fin de mes, haya una serie de gente que está forrada y que además está forrada a costa de explotarnos a nosotros y a nosotras y de precarizar nuestras condiciones de trabajo. Esa gente que se forra a costa de nuestro trabajo es luego la gente que más defrauda y se lleva todo el dinero a Suiza, ¿no? Eso no podemos consentirlo, evidentemente. Otra cuestión también fundamental es que todo ese dinero que se obtendría de no pagar la deuda legítima y de acabar con el fraude fiscal nos daría de sobra para mantener unos servicios públicos, una educación y una sanidad de calidad y accesible para todo el mundo, para garantizar una renta básica y universal y para invertir en políticas activas de empleo, que son cuestiones que yo creo que es de sentido común, que urgen ahora mismo, ¿no?
Por supuesto, como sabemos que sí que tienen dinero, también estamos en contra de que se despida en empresas que hay beneficios, como ya se ha comentado antes, ¿no? En definitiva, Podemos es una herramienta más al servicio de todos y de todas nosotras, ¿no? Al servicio de la gente de abajo, para lograr que estas alternativas, que no solo son posibles, sino que además son cada vez más necesarias, se conviertan en una realidad. Pero creo que nos equivocamos si pensamos que es la única. Creo, y desde mi punto de vista, que cualquier alternativa política que plantee un cambio como el que estamos proponiendo y que plantee una oposición frontal a las políticas que nos están imponiendo, no va a tener la capacidad de conseguir cambiar las cosas si no existe también una movilización popular en las calles que respalde todas estas iniciativas, ¿no? Como las que ya hay, ¿no? Desde la Marea Verde en educación, desde la Marea Blanca en sanidad, desde la lucha impresionante que están llevando a cabo en la gente organizada en contra de los desahucios, ¿no? Porque ellos nos venden que la política es votar cada 4 años, pero ya sabemos de sobra que la política es mucho más. Y que cuando la gente toma las calles, toma su barrio o se organiza en su centro de trabajo para defender sus derechos, también está haciendo política. Voy a repetir una frase que dije el otro día, pero para los quienes no me escuchasteis, me parece que viene al caso, ¿no? y que viene muy bien para entender a lo que me estoy refiriendo, ¿no? El otro día estuve en Sevilla y Diego Cañamero, que es portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, dijo que la calle es el Parlamento del pueblo. Y es verdad, ¿no? Ese es nuestro espacio natural y desde luego ha sido el mío durante los últimos años, ¿no? Y creo que lo que tenemos que tener claro es que tenemos que combinar el esfuerzo por seguir defendiendo nuestros derechos en los barrios, en los centros de trabajo y en las universidades, con arrancarles también un espacio en sus instituciones. Unas instituciones que sabemos que no son democráticas y que sabemos que tampoco nos representan. Ya no solo que no nos represente el PP y el PSOE, es que se han encargado de convertir todas las instituciones democráticas en cortijos a su medida, ¿no? Sabemos que tampoco nos representa la forma que tenemos de organizarnos. Y es por eso por lo que tenemos que ir a sus instituciones, no para poltronarnos ahí o para ocupar cargos o para ver qué podemos arrancar. No, tenemos que ir ahí también a por todas, para decir, este modelo no es el que queremos, hay que cambiarlo completamente de abajo arriba. Pero para lograrlo, como se comentaba antes, necesitamos no solamente de vuestro apoyo o de vuestro voto el 25, ¿no? Evidentemente, pues estamos aquí también para pedir el voto, ¿no? Evidentemente, como decía antes el compañero, estar en el Parlamento no es lo único pero es importante, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Pero claro, si queremos construir una alternativa, como se decía, realmente democrática y realmente participativa, no basta solo con eso. Hace falta también vuestra participación. Entonces quiero animar desde aquí también a toda la gente que le interesa esta iniciativa, que le ilusiona y que ve efectivamente que hace falta de una vez por todas echar a esta gente, ¿no? A esta gentuza y cambiar las cosas, que se organice, que se sume al círculo de Podemos o que se sume también en su centro de trabajos al sindicato que sea para defender sus derechos, que se sume en su universidad a la lucha que haya también por defender la universidad pública y en contra de la subida de las tasas, ¿no? Que se sume en su barrio en la lucha que hay contra los desahucios. En definitiva, que tenemos que darles en todos los frentes y que hay una idea que se ha repetido mucho en esta campaña y es que teníamos que darles un susto y para eso teníamos que tener unos buenos resultados electorales. Pero, claro, yo creo que lo realmente importante es que pasen del susto, que efectivamente tenemos que dárselo y el 25 tenemos que ir a por todas, pero que pasen del susto al miedo. Y para eso hacemos falta todos y todas. Por eso, compañeros y compañeras, os animo a que participéis y nos vemos el 25, celebrando unos resultados que seguro que van a ser muy buenos, pero espero sobre todo que nos veamos después, el 26 y mucho después, organizando la resistencia en todos los rincones en los que estemos, ¿no? Así que, gracias.